Génesis capítulo 12, en los versos del 1 al 3 y también en el verso 7, el Señor le hace varias promesas a Abraham, pero nos interesan tres. Y yo quiero que ustedes le presten atención a esto, porque aquí comienza todo. El que no entiende esta parte le da brega a entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor le había dicho a Abraham, fíjese que dice Abraham, no Abraham, porque hasta ese momento todavía Dios no le había cambiado el nombre. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de mucha gente. El Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 7 dice que apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Como pueden ver, a Abraham se le hicieron muchas promesas. El Señor lo hizo salir de su tierra en Ur de los Caldeos en Babilonia y lo llevó a la tierra de Canaán, casi 1000 kilómetros de distancia. Un viaje larguísimo que generalmente se tomaba en caravanas de camellos 5 meses. Sal de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Y qué le prometió el Señor? Número uno, dentro de las promesas que nos interesan, haré de ti una gran nación. Abraham no tenía hijos cuando Dios le hizo esa promesa. Sin embargo, Dios le prometió, con 75 años, haré de ti una gran nación. Mire si había que tener fe para creer en eso. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, o sea, tu nombre va a sonar en toda la tierra, serás de bendición. Luego en la parte azul dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que más nos interesa. Otra versión dice, y en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solamente hará de él una gran nación, sino que en la descendencia de Abraham aparecería alguien, una simiente, un hijo de él, descendiente de él, por medio del cual Dios bendeciría a toda la familia de la tierra. Y la tercera promesa que nos interesa es la que está ahí, que ustedes pueden ver en marrón, dice, a tu descendencia dará esta tierra. Entonces, hacer de él una gran nación, de esa gran nación sacar a un descendiente para el cual bendecir a todas las naciones, y a esa nación darle una tierra. Bien, esa es una representación de Abraham cuando Dios lo saca. Dice, si puedes contar las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Y en efecto lo ha sido una descendencia grande, numerosa, porque Abraham ha sido padre de dos grandes naciones, los judíos y los árabes. Y son pueblos antiquísimos que se cuentan por millones y millones, es decir, un número que no se puede contar. Aquí están las tres promesas. La número uno es, haré de ti una nación grande. Esa promesa se cumple en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que viene de la descendencia de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel viene de los lomos de Abraham. Y ese pueblo, que es un pueblo pequeño en número y pequeño en tierra, porque Israel ocupa en territorio la mitad casi de lo que es la República Dominicana, y actualmente lo que tiene son como 6 millones de habitantes. Sin embargo, es una nación que donde quiera que usted la menciona, todo el mundo la conoce, pero no desde ahora, sino desde siglos. La segunda promesa es, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, lo sacó de su tierra y de entre sus parientes, lo llevó a la tierra de Canaán. Esa tierra estaba llena de habitantes de los cananeos, y el Señor le dice, esta tierra que tú estás pisando va a ser de tu descendencia. Y así fue. Finalmente esa tierra cayó en manos de los israelitas. Y la tercera, que le dije que es la que más nos interesa, en tu simiente, que significa en tu semilla, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Ese descendiente de Abraham, por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra, es Jesucristo. Jesucristo.
Cristo no sería una bendición solo para Israel o para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Personas de otras nacionalidades que no eran los judíos. Para todos, para todas las naciones, Jesucristo sería una bendición. Mírelo ahí que Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas, esas promesas que acabamos de ver, que Dios le hizo a Abraham, eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Jesucristo. Mira, Abraham tuvo muchos otros hijos. Antes de tener a Isaac, tuvo a Ismael, y de Ismael vienen los ismaelitas, y de los ismaelitas vienen los árabes. Luego tuvo otros hijos con una mujer que se llamaba Sétura, y también con ella procreó otra familia, tuvo varios hijos Abraham. Pero la promesa que Dios le hizo de bendecir a través de su simiente a toda la familia de la tierra, no era ni de Agar con Ismael, ni de los hijos de Sétura, era con Isaac, con Jacob, con Israel, y de Israel Jesucristo, porque Jesucristo viene de la tribu de Judá en Israel. Entonces, en resumen, Cristo es ese descendiente de Abraham a través del cual serían benditas todas las familias de la tierra. En efecto, dice Gálatas 3, ya esto es un libro del Nuevo Testamento, versos 8 y 9, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, en este texto, que es del Nuevo Testamento, porque cuando vimos en Génesis, Génesis es del Antiguo Testamento. Y Pablo escribe esto casi 2000 años después de que Dios le dio esa promesa a Abraham. Pablo escribe estas palabras. Y dice que la Escritura, previendo que Dios declararía justo a los hombres por la fe y no por las obras, y a los hombres de todas las naciones, le dio de antemano el anuncio a Abraham, las buenas nuevas a Abraham. En pocas palabras, Abraham fue el primero que oyó el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas. El primero que supo cómo Dios salvaría al hombre fue Abraham, que Dios le dijo que lo salvaría por medio de la fe. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la fe, de la tierra. De manera o de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que Dios le concede a Abraham que a través de su simiente serán bendecidos todas las naciones, y dice Pablo que esto significaba una promesa de salvación por la fe. Y se la hizo este pacto con él, hizo este acuerdo con él cuando todavía la ley no existía. La promesa primero, la ley vino después. Sin embargo, 430 años después de haber dado esta promesa a Abraham, el Señor Dios le entrega a Israel, por medio de Moisés, una ley para que la guardara y viviera por ella. Es decir, pasan 430 años, la nación que Dios le había prometido a Abraham se forma. Y cuando esa nación se forma, Dios le da una ley en el monte Sinai. ¿Recuerdan las 10 plagas? Después de las 10 plagas que Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y ahí les da una ley. Entonces, ¿acaso no hay contradicción allí? ¿Iban a vivir por la promesa que Dios le hizo a Abraham de salvarlo por la fe? ¿O iban a vivir por guardar la ley que le acababan de entregar? ¿Por cuál de las dos? ¿Era por la ley o era por la fe? Ese es el punto. ¿Acaso la ley entonces que se le entregó no anulaba la promesa que ya Dios le había hecho a Abraham 430 años antes? La respuesta de la Biblia es que no, no la anula. Y antes de ver esa promesa, vamos a ver que esa ley que Dios le dio a Moisés era solo para esa nación. O sea, no era una ley para todas las naciones. Entonces, ese no era el pacto con Abraham, porque el pacto con Abraham era para todas las naciones. Sin embargo, la ley fue para una sola nación. Dice Deuteronomio capítulo 5, versos 2 y 3, oye Israel. Oiga con quién está hablando. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres,
con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. Eso dice Moisés cuando se le entregó la ley. Este pacto no fue con nuestros padres. ¿Quién eran sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dios no hizo este pacto con ellos, ni mucho menos con personas de otras naciones. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 1 y luego en el verso 8 dice: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, les da en posesión. Y pregunta en el verso 8: ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo o que pongo delante de ustedes? ¿Cuál usted cree que es la respuesta? Ninguna. No había otra nación con una ley como esa. Esa era una ley exclusiva para ellos. Y hay docenas de textos que lo enseñan, como Éxodo 31:16, como Levítico 27:34 y como Deuteronomio 5 que acabamos de leer. Entonces, volviendo con Abraham, dice Pablo en Gálatas 3, pero si le dio a Abraham la promesa de salvar por la fe, ¿para qué luego le da una ley? Dice Pablo: lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo sus promesas, por su promesa, o sea, la promesa que le hizo a Abraham. Pues si fuera posible recibir la herencia por guardar la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Pero dice Pablo: si la salvación fuera por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si la ley no era para salvar, ¿para qué fue dada? Bueno, Romanos 5:20 dice que la ley fue dada para dar al hombre conocimiento de pecado, para que el hombre supiera que era pecador y que requería o necesitaba un salvador. Pero también el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19, dice, nos contesta esa pregunta: ¿para qué sirve la ley? La ley, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que, siempre subraye eso, hasta que, marca un límite, viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue la simiente a quien fue hecha la promesa? Ya leímos en Gálatas 3:16 que esa simiente es Cristo, que allí no habla de tus simientes o de tus descendientes, sino de uno, que es Cristo. Entonces, este texto nos está diciendo que la ley, después que Dios le da la promesa a Abraham, la ley fue añadida. ¿Usted sabe cuándo usted añade? Usted añade algo cuando no está en los planes originales. Y fue añadida, dice el texto, a causa de las transgresiones. O sea, para frenar a ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, que lo llevó al desierto, viendo que era un pueblo desordenado y rebelde, le dio una ley para frenar la transgresión. ¿Y era para siempre esa ley? No, era hasta que viniese la simiente, hasta que Cristo viniera, la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, que la ley tenía un carácter transitorio hasta que Cristo viniera. Y si ustedes pueden entender eso, todo se vuelve más claro y más lúcido. Gálatas 3, 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro guía. La versión Valera del 60 dice nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe. Siempre el plan de Dios fue justificar al hombre por la fe, no por la ley. La ley no fue dada para justificar al hombre. La ley no fue dada para declarar al hombre justo o libre de pecado. La ley fue dada para dar conocimiento del pecado. Cuando la ley decía, por ejemplo, no codiciarás, si tú codiciabas te encontrabas con que era pecador, pero ya soy pecador y ahora ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Entonces ahí aparece Cristo, el que nunca no conoció pecado.
y el que murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces, aceptándolo a él, usted vive por la fe. Porque ¿qué decía la ley según Gálatas 3:10? La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que usted podía tener 100 mandamientos, cumplir 99 y fallar en uno, y dice el texto, se hacía culpable de los 100. Es culpable. ¿Y quién podía con eso? Nadie pudo hacerlo, solamente Jesucristo. Por eso tomó esta ley, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Repito, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo, nuestro tutor, ¿verdad? Fue la que nos fue guiando, la que nos fue orientando, como cuando usted tiene un niño que todavía no es adulto, necesita alguien que lo oriente, que lo guíe para llevarnos a Cristo. O sea, la ley fue mostrándonos que necesitamos un Salvador y Cristo nos apareció para demostrarnos que Él era ese Salvador que necesitamos, para que seamos ahora justificados por la fe. Pero como ya ha venido la fe, entonces ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. ¿Ve? Como ya Cristo vino, insistir todavía en guardar la ley es no entender para qué la ley fue dada. No entender que la ley fue dada hasta que. Por eso nosotros no tenemos que guardar ninguna de las leyes del Antiguo Testamento. No son leyes para nosotros. Las leyes del Antiguo Testamento fueron quitadas de en medio y clavadas en la cruz. Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al morir en la cruz, Cristo dijo, consumado es, lo he cumplido todo. Y ahí pudo quitarlo de en medio y clavar en la cruz. Por eso cuando usted oye que Jesucristo dice, no he venido para abrogar la ley de los profetas, sino para cumplirlos, no crea que Él vino a perpetuarlos, Él vino a cumplirlos. Y cuando cumplió todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, cuando lo cumplió todo, que ya estaba casi al morir, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dijo, consumado es. Lo consumado, el todo está cumplido. Ya lo puedes quitar. Y ahora podemos darle paso a una ley nueva. La ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1:16 y 17. Porque es poder o potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya no solamente al judío primeramente, pero también al griego, o sea, personas de todas las naciones. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La Reina Valera dice, por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Eso lo había dicho el Antiguo Testamento en Habacuc 2:4, que el justo viviría por la fe. O sea, el mismo Antiguo Testamento, cuando se vivía por ley, dijo, señores, no se aferren a esto porque el justo vivirá por fe. Y Jeremías 31 dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como ese pacto que hice cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos violaron mi pacto, sino un pacto nuevo, el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Así que la ley fue hasta Cristo. Dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Y la palabra fin en este texto lo que significa es propósito. O sea, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. La ley tenía como fin prepararnos para Cristo. Por eso el antiguo pacto está lleno de figuras, de tipos, de sombras y de profecías que solo Cristo podía cumplir. No hay tiempo para dar muchos detalles sobre esto, pero en Colosenses 2:16-17 dice, todas estas cosas son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea, la sustancia, pertenece a Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento era una sombra. Cuando usted ve venir una sombra, cuando usted ve una sombra, usted sabe que se aproxima un cuerpo o que hay algo físico detrás de esa sombra. Un árbol puede hacer una sombra. Usted ve la sombra del árbol, usted sabe que hay un árbol. Pero si usted ve una sombra de alguien que viene caminando, puede ser hasta un animal, usted sabe que pronto va a llegar. Si usted ve un ser humano, su sombra caminando, cuando usted lo vea, por ese fulano, el cuerpo, dice él. El Antiguo Testamento era la sombra, el cuerpo es de Cristo. Cristo era la realidad, la esencia. Y lean este texto, ya estamos casi terminando, Romanos capítulo 7, versos 1-4. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley.
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Porque, por ejemplo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿cómo le llaman? Dice Pablo, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Con Cristo hemos muerto a la ley. Ya no vamos a ser acusados de adulterio espiritual por querer guardar el Antiguo y el Nuevo Testamento a la vez, por querer estar con el marido y con otro hombre a la vez. No, ya no va a ser llamada adúltera porque ya el anterior murió. Así que no vamos a ser acusados de adulterio espiritual. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, 1 al 4. Y la gente pregunta, ¿y los salmos? ¿Y los proverbios son del Antiguo Testamento? Algunos creen que los salmos no forman parte del antiguo pacto, pero Jesucristo dice que sí. En el libro de Lucas 24, 44 y 45 dice, les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo fue escrito de él, por lo tanto, todo fue clavado en la cruz y quitado. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. De verdad que mi oración hoy es que el Señor nos abra la mente, que podamos entender esto, que no tengamos confusión y que sepamos que ahora vivimos bajo la ley de Cristo. Pablo dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, porque habían judíos que no habían aceptado a Cristo y seguían guardando la ley, dice, me he hecho como si estuviera bajo la ley. Aunque él dice, aclara entre paréntesis, aunque yo no estoy bajo la ley, dice Pablo, yo no estoy bajo la ley ya. Pero lo he hecho para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, es decir, a los gentiles que no han aceptado todavía a Cristo. Dice Pablo, me he hecho como si yo viviera sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo cuál ley vivía Pablo? Bajo la ley de Cristo. Y usted y yo también estamos bajo la ley de Cristo. Lo hacía así para ganar a los que estaban sin ley. En conclusión, las leyes del antiguo pacto no son para nosotros en este tiempo, pero sus enseñanzas sí son para nosotros. Y es bueno que distingamos esto. Entonces, ¿por qué lo usan? Lo usamos para sacar la enseñanza, no para guardar la ley. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Ven? Están ahí para nuestra enseñanza. A fin de que, o con el propósito de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que a ellos les pasó está escrito para enseñanza nuestra. Así que viendo lo que ellos hicieron, copiamos lo bueno y desechamos lo malo. Cuando ellos serán obedientes, serán bendecidos bajo su ley. Nosotros cuando somos obedientes, somos bendecidos bajo la ley, la cual nos toca vivir. Así que hasta ahí lo dejamos por hoy. Yo espero que haya sido de utilidad y luego si quieren hacer alguna